Baruch Hashem, estamos en vivo y en directo desde aquí, desde la República Oriental del Uruguay, ciudad de Freventos. Estamos saludando en este día de Shabbat a todos los que están entrando en la transmisión o van a entrar. Baruch Hashem, Baruchim Jabaín Shiva Torah, bienvenidos todos al estudio de la Torah. En este día tenemos la parashá número 51 y vamos a darle toda a Rabá, nuestro Padre, porque Él ha dado una Torah de verdad en cada uno de nosotros. Esto lo tenemos que hacer antes de dar comienzo a cada lectura de la Torah, se hace así siempre. Damos las bendiciones antes de comenzar la lectura de la Torah, ¿sí? Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato v'chayei olam noten Torah b'shem Yeshua HaMashiach u'esechut Yeshua HaMashiach ve'Abraham Isaac ve'Jacob. Te damos toda Rabá, Padre, porque tú has implantado una Torah de verdad, nos has hecho una nación distinta, apartada de las demás naciones, y nos diste a Yeshua, nuestro Mesías, y por sus méritos, y por los méritos de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob también, te damos muchas gracias. Bien, amén. Baruch Hashem, el Melech Neeman, amén. Bien, decíamos que el día de hoy, en Shabbat, podríamos llamarle un Shabbat Shuvah, ya que es el último Shabbat antes de la conmemoración Simronot Terúa, Simronot Shofarot, varias descripciones que podemos hacer, ¿verdad? Nos apuntamos para el día del grito o la terúa, ¿sí? En hebreo. Pero eso lo vamos a dar un pequeño estudio al final de esta parashá. Todavía falta para Yom Terúa. Dícese, según los informes de los hermanos allá en Israel, en Eretz Israel, que más o menos el 30, el lunes, estaría dando comienzo a Yom Terúa, o mañana posiblemente a la caída del sol, ¿sí? Cuando se vea el Yareaj, el Molad de Yareaj, o sea, la primera luz, el destello de la primera luz de la Yareaj, ¿verdad? De la luna. Bien, Baruch Hashem. La parashá del día de hoy, entonces, dijimos la parashá 51, se llama Nitzavim. Nitzavim quiere decir parados, o parados en el lugar, ¿sí? En el lugar, ¿sí? No moviéndose, quiere decir más o menos este vocablo hebreo, ¿no? Cada vez que nosotros estudiamos en la parashá, estudiamos desde el hebreo, tenemos que ir a las raíces de las palabras. Cuando vamos a las raíces de las palabras, es donde encontramos la revelación, Baruch Hashem, donde encontramos la mataná, donde encontramos la nebuá, también la profecía, en dichas palabras. Bien, entonces nos encontramos en el último libro de la Torá, ya culminando los estudios de la Torá. Y la número 51 quedan 3 más, porque el total de la parashot durante todo el año son, alumnos, 54. Baruch Hashem, 54 parashot, ¿verdad? Siempre recurro al método de preguntar, y a veces me respondo a mí mismo como hacen todos los rabinos, ¿verdad? Es un método de estudio hebreo, como hizo Shaul, por ejemplo, en Romanos 11. Ha desechado Elohim a su pueblo y él mismo se contesta de ninguna manera, ¿verdad? Pero espera que los alumnos también contesten, ¿verdad? Es una prueba también para los Talmidim Torah. Bien, Talmidei Yeshua. Esto se encuentra en el último libro. ¿Cuál es el último libro? Devarim. ¿Qué es el libro de Devarim? El resumen de todos los 4 libros. Muy bien, el resumen de las cuatro primeros libros. Muy bien, los Talmidim. Todo el libro de Devarim trata de que Moshe, ¿qué pasa? Advierte al pueblo de lo que sucederá si no siguen los mitzvot. En resumen, es eso. Si no siguen los mitzvot, pasará esto,
he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, tienes que elegir, todo, ¿verdad? Y Netzabim quiere decir parados en el mismo lugar, quiere decir que estáticos o verticalmente. Cuando yo digo en el concepto hebreo estar parados en el lugar, es no moverme ni a derecha ni a izquierda, sino seguir por una línea recta. Es decir, Torah. Ajá. Entonces no moverme como le dijeron a ¿quién? A Yehoshua, ni a derecha ni a izquierda. Sino siguen los misbot. Esa es la sucesor. ¿Quién fue su sucesor? Yehoshua, ¿verdad? Que llaman Josué. Entonces estamos en el libro último, podríamos decir que es el libro el libro del regreso o de la retrospección. ¿Y qué hacemos ahora llegado Yom Teruah? Nos paramos firmes también. Tenemos que quedarnos en el lugar y hacer una retrospección. Desde que empezó el primero de Elul. ¿Y qué es Elul? El sexto, el mes sexto, ¿verdad? Elul quiere decir mes sexto. ¿Sí? Entonces, tenemos el libro de Devarim, capítulo 29, ¿sí? 9, 10, 30 y 20. Y la Haftará, Netzabim o Nitzabim, ¿qué es la Haftará? La porción de los Nevi'im, de los profetas, que leyó, por ejemplo, Yeshua, y que leyó a Isaías, ¿se acuerdan de Isaías? Eso se llama Haftará en hebreo, ¿sí? Haftará. La Haftará está en Yesayá, que es el libro que leyó Yeshua, justamente 61, 10 al 63. No, perdón, 61, 10 y 63, 9. Disculpen. Repito, 61, 10 y 63, 9. Después lo pueden leer. Eso es la Haftará. Y también en el Brit Hadashah la encontramos en Romanos 9:30, 10:13. 9:30. Sí. O sea, sí, gracias. Sí, 9:30, 10:13. De Masé, Shluchim, ¿verdad? También. O sea, y de Ibrim. El libro de Hebreos también 12, 14, 15 también pueden apuntar si desean. Hebreos, Ibrim, 14 al 15. ¿Baruch Hashem? ¿Estamos viendo bien? Sí. Bien, vamos a dar la lectura en hebreo. Atem, así que empieza con la palabra atem. Muy bien, o vosotros o todos ustedes, mejor dicho. Todos ustedes, quiere decir un número así considerable. Cuando yo saludo en el Shabbat, por ejemplo, Shabbat Kodesh, Menuchá Atem, a todos ustedes. Le estoy saludando en general a todos. Entonces le dice Yahweh, Atem Nitzabim, todos ustedes parados firmes. ¡Ey! El ejército acá, ¿verdad? Hayom, ¿qué es Hayom? En este día. Todos ustedes en este día. Ahora, este día subrayenlo. O la palabra Hayom. Hayom. Atem Nitzabim Hayom Hulchem Lifnei. Delante de mí, ustedes están parados firmes hoy. ¿Ok? Pónganle mayúsculas si quieren ese Hayom, hoy. ¿Sí? Porque ahora vamos a hacer un secreto que no está en la Torah. ¿Cómo se le dice a la Torah? Sefer Kodesh. ¿Qué es un Sefer? ¿Qué es Sefer en hebreo? Un código. Código. O sea que la Torah es un código. Un código. Y dentro de ese código, cuando yo digo un código, ¿qué es? ¿Qué es un código? Algo, una señal. Algo que está ahí. Un código está incrustado, algo secreto. Hay un código que yo necesito, una password, por ejemplo, la contraseña que yo uso para entrar al Facebook, es un código, ¿verdad? Que usualmente los códigos, ¿cómo se usan? Bueno, con toda la modernización que tenemos en tecnología, todo se ha venido a dar algo que se llama algoritmo. El algoritmo se usan números y letras. Si usted, por ejemplo, si alguna vez instaló una alarma, por ejemplo, hay un código para apagar la alarma, para prenderla,
algunos son alfanuméricos. Los alfanuméricos son más difíciles de detectar, de saber cuál es la contraseña para apagar la alarma. Por eso cada vez se hacen más sofisticadas. Y hablando de eso, ya salió la computadora cuántica. Bueno, eso pueden buscarlo en internet, que va a ser bastante controversial. Bien, pero en el pueblo de Israel ya teníamos códigos. Antes de toda esta modernización, la misma Torá es un sefer, un código. Y dentro del código hay código abierto. En la parte del internet ustedes tienen un software de código abierto, van a leer por ahí. Quiere decir que todo el mundo lo puede descargar, ¿sí? A un software, a una película. Se llama un código abierto. Y el código cerrado. El código secreto no lo sabe todo el mundo. Bueno, hoy vamos a ver uno de esos códigos. ¿Baruch Hashem? Quizás algunos saben y otros nunca han visto algo así. Entonces dice, Atem Nitzavim Hayom. Ya tenemos ahí códigos. Cuando leemos el hebreo, si alguien sabe la forma conceptual hebrea, ya tenemos códigos. En las mismas palabras hebreas hay códigos. Y las palabras hebreas y las letras hebreas tienen varias formas de descifrar esos códigos. ¿Pero qué precisamos para descifrar un código? Un decodificador. Justamente un decodificador. Cuando ustedes le ponen un cable, el aparato del cable, para agarrar el satélite, ¿sí? Para el cable, le ponen un decodificador. Porque tienen que decodificar, hallar la señal del satélite, a qué altura va, etcétera. Longitud, latitud, todos los que conocemos las 4 dimensiones, ¿verdad? Aten nitzavim hayon hulchem lifnei Yahweh Eloheihem, Rasheihem, Shipteihem, Sikeihem. Aquí va describiendo, miren, Eloheihem quiere decir tu Elohim. Rasheihem, las cabezas de Rosh. Shiveten, ¿de qué? De tribus, de Shevet. Shipteihem, ¿verdad? Cuando terminan las palabras en Hem, todas tus tribus, todas tus jefes, tus cabezas, ¿verdad? Y después dice, Besho Treihem Kol Ish Israel. Y ahora lo vamos a decir en hebreo. Hoy ustedes están parados firmes o quietos, todos ustedes delante de Yahweh, su Elohim, su Eihem, ¿verdad? Su jefe, esos es el término Hem. Sus jefes, sus tribus, sus ancianos, sus jueces y sus oficiales. Todos Ish, hombres de Israel. ¿Sí? Junto con sus pequeños, sus esposas, los extranjeros, aquí ustedes en su campamento, ¿sí? Desde que el que corta la leña, o sea, todos, hasta el que saca su agua. El propósito que ustedes deben entrar en el pacto, el propósito es que ustedes deben entrar en el pacto Brit de Yahweh, su Elohim, y este es el juramento que Yahweh, su Elohim, está haciendo hoy, otra vez, hoy. Presente. ¿Sí? Hoy. Pero ¿cuándo nos paramos firmes? Dijimos. Hoy. O mañana, o cuando sea la festividad de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para qué? Para los días de expiación. Empiezan los días temibles, Yamim Noraim, ¿sí? ¿Y día de qué también se le llama a estos días? Después de Yom Teruah. Día del juicio. Yom Din, día de juicio. Para prepararnos para Yom Kippur, donde después de Yom Kippur se cierran las puertas y el concepto nadie más entra. ¿Ok? Por eso dice, van a golpear y no se le va a abrir. ¿Ok? Porque habla de puertas. ¿Ok? Habla de... Entonces ahora subrayen también. Porque es algo que también vamos a introducir en esta parasha. ¿Ok? Dice, junto con sus pequeños, para yo le leí,
Así que el propósito de que estén parados firmes, ¿qué es? Que entren en el pacto, en el Brit, dice Yahweh. Y el juramento que Yahweh su Elohim está haciendo hoy para él, para que él lo establezca hoy para él mismo como su pueblo. O sea, tomarse a sí mismo. ¿Se acuerdan ese concepto de tomarme a mí mismo? Cuando venga Yeshua dice, os tomaré a mí mismo. ¿Listo? Ya le habíamos visto eso en la para allá. Vamos a centrarnos en para otro ladito. Para que él nos establezca hoy él mismo como pueblo, él será Elohim, como él dijo a ustedes y como él juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero miren esto. Pero yo no estoy haciendo este pacto y este juramento solo con ustedes. O sea, los que estuvieron en aquel tiempo, ¿sí? En el monte Sinai, aquellos antepasados que salieron de Misraim, de Egipto, más bien dice, yo estoy haciéndolo ambos con él que está parado aquí hoy, otra vez, con nosotros, hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, y también con quien no está hoy, o sea, a futuro. O sea, que cada vez que celebramos o que se acerca estos días de Yom Teruah, tenemos que recordar esta palabra. Y justamente esta para allá se lee antes, siempre, antes de Yom Teruah. ¿Por qué? Porque Yahweh, cuando ¿qué pasa? Dice, a través de shofar, ¿qué hace Yahweh? Habla a su pueblo. Habla a su pueblo. Salmo 89:15 dice, bendito el pueblo que conoce el sonido de la terúa. Baruch Hashem. Bendito el pueblo que conoce el sonido, que discierne, que sabe, que conoce lo que es. Porque no solamente, muchos andan sonando shofares por ahí, copiando, y ahora son todos hebreos, parece. ¿Verdad? Los que antes nos decían judaizantes, ahora son todos hebreos, andan celebrando Yom Teruah, pero para eso es solo sonar el shofar, pero no es solo sonar el shofar. Aquí nos está hablando de cumplimiento de los mitzvot, el libro de Barín. No solamente hacer ruido, porque eso sería rash. ¿Sí? Entonces, lo hacemos, nosotros cuando conocemos lo hacemos ¿con qué? Con la kavaná, con la intención adecuada. ¿Baruch Hashem? Con kavaná, con las kavanot. Entonces, dice Elohim y también con quien no está aquí hoy. Bueno, hoy vamos a comenzar. Esto es una manera de introducción que estoy haciendo. Para que ustedes vean y todos aquellos que discuten sobre un tema en particular. Aquí dice parado firme, ¿verdad? Vamos a desmentir la idea de que muchos tienen que el Brit Hadashah no hay Torah, que en el Brit Hadashah no se habla de la Torah. Pero es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque vamos a ver la calidad de hebreo de Shaul, o que llaman Pablo. Viendo que cada palabra y cada enseñanza que él hacía, era él y Yeshua también, por supuesto, como un rabino, era una repetición de la Torah, de los conceptos de la Torah. ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a ver que algunas veces aparece esta palabra nitzavim, parados firmes, estad firmes, ¿sí? En el Brit Hadashah, ¿sí? Para que veamos la calidad torática que tiene también el Nuevo Testamento, como llaman. Una calidad torática tiene, ¿sí? Y pondremos por testimonio la misma palabra. Ella dice que da testimonio de nosotros, la misma palabra, ¿verdad? Como testigos fieles. Ahora subrayen testigos. Testigos fieles de la enseñanza de nuestro rabí, nuestro rebi, mejor dicho, Yeshua mi Nazaret. ¿Sí? No dije rabí, dije rebi. Es más alto. Rebi, un rebi. Primera de Corintios, vamos a ver algunos ejemplos. 10:11. Ahora estas cosas le acontecieron a ellos como eventos históricos prefigurados y fueron escritas como advertencia a nosotros. Lo que vivimos en el Aharit Hayamim, o sea, los últimos tiempos, entonces los que creen
estén en pie firmes y tengan cuidado, no caigan. Ahí está el concepto de nitzavim. Ahí iría esa palabra. Estén nitzavim. Parados firmes, sin moverse, inmóviles. Baruch Hashem, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la manera de pensamiento. Baruch Hashem. Después nos dice en el 15, 1 Corintios, ahora 15:58. Mis queridos hermanos, párense firmes e inmóviles. ¿Ven? ¿Ven el concepto allí? Está clarito. ¿Quién dice que no se habla de Torah? Ahora le repito. Que no se preocupen por eso. 15:58. Estén atentos a la calidad torática del Brit Hadashah, que muchos discuten que no hay, que todo es nuevo. Baruch Hashem, mis queridos hermanos, parecen firmes e inmóviles, siempre haciendo el trabajo del Adón tan vigorosamente como puedan, sabiendo que unidos, Yahid, con el Adón, y ahí viene Yehudí, Yehudá, con el Adón sus esfuerzos no son en vano. Después tenemos en el 16:13, permanezcan alerta, en pie firmes, alerta. ¿Y qué es la terúa? La alerta, de Baruch Hashem. Firmes, compórtense responsablemente y sean fuertes. Que todo lo que hagan sea hecho con ahab, amor. Tenemos también en Segunda de Corintios 23, llamo a Yahweh como testigo. ¿Qué? Testigo. ¿Okay? ¿Cuál es la palabra testigo en hebreo para testigo? Bueno, lo vamos a ver ahora. Él sabe cómo es mi vida, que la única razón que cambié de parecer en ir a Corinto fue por consideración a ustedes. No estábamos tratando de cómo deben vivir su confianza en el Mashiach, porque en su confianza estad firmes, sino que estamos trabajando con ustedes para su propia felicidad. Filipenses 4:1 ahora, por último. Son algunos, pueden buscar más. Hay muchos más con este vocablo, nitzavim. Claro, no lo van a ver en hebreo con sus Biblias en español, por supuesto. Para eso se precisan traducciones del hebreo, ¿sí? O por lo menos que abajo le indiquen cuál es el vocablo que va ahí. Filipenses 4:1 así dice, así que mis hermanos, a quienes amo y extraño, mi alegría y mi corona, mis amados amigos, permanezcan en pie, firmes, en unión al Adón. ¿Vieron? ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que no se muevan de la Torá. No se muevan de dejar de cumplir los mitzvot. Pero muchos dicen, no, Pablo, no, la Torá. Aquí está hablando Torá, está repitiendo lo mismo, el mismo vocablo nitzavim que estamos viendo en la parashá. ¿Está? Esto a manera de introducción. Bien, así que solo es buscar las keywords, o sea, las palabras clave, y está todo ahí, ¿sí? La palabra nitzavim comienza por la palabra que dijimos, atem, ¿sí? Aleph, Tau, Mem, ¿ok? Sabemos que todos los que estudiamos hebreo, todas las letras tienen un valor numérico, ¿sí? En el anagrama, ¿sí? de Atem, si tenemos las mismas palabras, o las letras que también corresponden a la palabra Emet, ¿verdad? Así que, ¿qué está diciendo Yahweh cuando dice Atem? Ustedes, o sea, ustedes van a escuchar la verdad aquí. Estén firmes, la Torá es verdad. Pero Yeshua lo dijo, tu Torá es verdad. Tu Torá es verdad. Y también lo dijo el rey David. Podemos preguntarnos cuál es esta verdad. Entonces, y la respuesta quizás nos la da la misma gematría de Atem Nitzavim. Atem Nitzavim, ¿sí? Vamos a ver. 633
forman en la palabra, o sea, en la sumatoria, en lo que llamamos gematría. Hay varias clases de gematría. Es más, hay 24 clases de gematría. ¿Qué es la gematría? Un decodificador. Ahí tenemos. Usted quiere encontrar el satélite, usted quiere, venga a la Torah, venga a estudiar hebreo, venga a estudiar con rabinos creyentes en Yeshua, Baruch Hashem. Esto es un decodificador, ¿sí? La gematría y las clases de gematría son decodificadores y las letras con su valor numérico. Se suman, se multiplican, distintas técnicas que hay en el hebreo y que de acá, bueno, después salió las famosas computadoras, la codificación de las letras, ¿sí? Entonces, 633, vemos que aquí la palabra Nitzavim es 192 solita, ¿sí? Ahora, vemos que la gematría misma para Netzavim es Jajaim. ¿Qué es Jajaim? La vida. Adjudicando el valor de 600 a la letra Mem final de Nitzavim. ¿Ok? Cuando se le agrega la letra Mem a la letra Mem final, el valor numérico de 600, ¿sí? Nos da ese valor, 633. Entonces, Atem Netzavim está hablando de la vida. Pero, ¿qué le está dictando allí? Si ustedes leen todo hacia abajo, lo que está diciendo es la advertencia de guardar la Torá, de no apartarse, como dijimos, ni a derecha ni a izquierda. ¿A dónde está la vida entonces? En el cumplimiento de la Torá. Como le dijo Yeshua a aquel joven, maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿O no? ¿Le dijo eso Yeshua, sí o no? Le dijo eso. ¿Le dijo eso? ¿Seguro? Uy, ¿no están seguros? ¡Claro que le dijo eso! ¡Claro que le dijo eso! Pero muchos no están seguros de que le dijo eso. ¿Qué hago, maestro, para entrar a la vida eterna? Guarda los mandamientos. Opa, ¿qué pasa? ¿Qué es el concepto? El concepto distinto de otras creencias, la vida eterna se halla en heredar el cielo. En que yo me voy al cielo y ahí es la vida eterna. Ese es el concepto de otra creencia fuera del hebreo. ¿El hebreo no? ¿Cuál es la vida eterna para el hebreo? Guardar los mandamientos y heredar el Olam Haba. Baruch Hashem. Guardar los mandamientos y heredar el Olam Haba. Baruch Hashem. Entonces aquí le está hablando de qué, Yahweh? De vida. De la vida. Ha-Haim. Ha-Haim. Que es el tema central también de estas festividades. De hallar la vida o perderla. A veces el juez pasa toda la tierra delante de su trono y decide quién vive en ese instante. Cuando toca el shofar es la alarma que anuncia y que está advirtiendo que el juicio viene. Que el juicio viene. Cuando menos lo esperan. Baruch Hashem. Bien. Entonces, tenemos allí la vida. Im. 5, 8, 10, 10. 5, Hei. 8, 10, 10. Baruch Hashem. En realidad ahí y tenemos después una Mem, que es 600, sumando 633 en la gematría, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta para allá, concretamente, la expresión de Rashem, Shiveitem, que dijimos Shiveitem, todas tus tribus, todos los jefes de las tribus, todos los oficiales, los alguaciles que dijimos, podemos relacionarlo con alguien o con muchos personajes en la Torá. Por ejemplo, ¿quién se paró firme delante de la injusticia, de la maldad, que no cedió, mejor dicho,
Porque vemos personajes que amaban a Yahweh, pero que se dieron al mal. A la tentación, al mal, al Yetzer Hará, Baruch Hashem, o sea, la inclinación al mal. Yosef fue un hombre justo. Yosef, por ejemplo, fue un hombre justo, pero vamos a ver otro personaje mucho más antes, ¿sí? Y otro un poquito más después. Porque vamos a ver que esto se tenía que relacionar con testigos. ¿Se acuerdan que señalamos Hayom, el día? Sí. El día, y también señalamos que Yahweh es testigo, decía, ¿verdad? Y pone también que Moshe dice que ponía al cielo y la tierra de testigo. Baruch Hashem. Vamos a ver dos personajes aquí en esta para allá. Primero vamos a ver a Obed. Obed, ¿sí? Y la parte de la nebuá, de la profecía, con Obed. ¿Respecto a qué? ¿Quién fue Obed? El Naví. ¿No fue el que llevó el arca de el Arón a Kodesh a la casa? Obed Edom. ¿O no se acuerdan? No. Cuando David, después que fue al viaje a Jerusalén, la quisieron tomar y murió el que cuando se iba a caer el arca, ¿se acuerdan? Pero que venía de la casa de Obed. Ahora, ¿qué quiere decir Obed en el hebreo? ¿Qué quiere decir Obed? Esa palabra, en el Naví lo podemos encontrar en segunda de Divrei Hayamim, ¿cómo es en español? Divrei Hayamim. Crónicas. Crónicas, segunda de Crónicas 29. Allí se hallaba el Naví, el vocero de Yahweh, Obed, que era su nombre. Obed, ¿qué quiere decir Obed? ¿Alguien sabe qué quiere decir Obed? Obed es sumamente interesante, ahora vamos a verlo. ¿Sí? Baruch Hashem. Dice, Ishim Yahweh, el varón de Yahweh, dice, ¿sí? El varón de Yahweh, ¿sí? Baruch Hashem. Que allí estaba el Naví del Eterno, el vocero, y Obed era su nombre, dice. En lo que dijimos de Crónica 28:9, eso dice. Baruch Hashem. Estaba el varón, que dijimos, se llamaba el varón, Ishim de Yahweh. Ajá. Su nombre era Obed. Entonces, el nombre de Obed, que escribe, hay en Dalet, dos veces Dalet. ¿Qué es Dalet en el hebreo? Puerta. ¿Qué hablamos hoy al principio? ¿De las puertas de qué? De Yom Kippur, del templo, las Neilot, Baruch Hashem. Entonces tenemos Dalet replicada, dos veces Dalet, ¿sí? Porque si lo vemos en hebreo, lleva un Dagesh, que replica la letra, ¿verdad? Perdón. Es sumamente interesante y podemos aventurar varias explicaciones de su sentido oculto. Que hay un sentido oculto. O sea, hay un código oculto. Un código oculto. ¿Para quiénes? Para los hijos de Israel. Para el que no tiene para el que no ha alcanzado sabiduría. Y alcanzar sabiduría, ¿qué es? Temer a Yahweh. Temer a Yahweh. Baruch Hashem. Que es una de las luminarias de la menorá. ¿Sí? Las palabras en hebreo, cuando las estudiamos, las dividimos. ¿Sí? Yeshua, Eliyá, ¿sí? Todos esos nombres teofóricos están divididos que cada uno quiere decir algo, ¿verdad? Eliyá, Yahweh es mi poderoso, ¿sí? Y así sucesivamente. Yeshua, Yahweh es la salvación. Baruch Hashem. Entonces, vemos que allí podemos dividir entonces Obed. Vamos a ver lo que podemos dividirlo en Ed. ¿Qué es Ed en el hebreo? Cuando usted firmó... A ver, Karen, ¿Qué? ¿usted qué año se casó? En el 2016, creo. Ajá. Hace 4 años. Y usted tenía algo parecido a esto, Ajá.
Ajá. La que Que era cuadradito, rectangular, con dos ciervos. Ajá. Sí, tenía dos ciervos. Sí. ¿Y abajo qué había? Un ¿Se, contrato. se acuerda? Contratos. ¿Y quién firmaba? Los testigos. Ahí está. ¿Cómo se llamaban testigos? Rabino. Los Edut. Los de... Baruch Hashem. Entonces tenemos Ed, la raíz de testigo. Entonces, ¿cuál es la raíz del nombre de este Naví? Testigo. Un testigo. ¿De quién? De Yahweh. Yo para ser testigo de Yahweh, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo yo soy testigo de Yahweh? Cuando veo algo. ¿Cuándo? A ver. Lo voy a dividir en tres grandes partes. ¿Cuáles son? Ahí está, ya la dijo primero. Mishpatim, Hukim, Edut. ¿Qué es Edut? Testimonio. Testigo. ¿Qué es Edut? ¿Qué son los mandamientos Edut? A ver, dígame el mandamiento Edut. Yom Teruah es un mandamiento Edut. Shabbat es un mandamiento Edut. O sea, que las fiestas, cuando yo las celebro, son testimonios delante de Yahweh. Aquel que no tiene fiesta no tiene testimonio y no es testigo delante de Yahweh. Y ahora vamos a ver más adelante algo. Entonces Ed, la raíz tenemos Ed, está formada por la última letra Dalet, ¿sí? Y Ed, otra vez, tierra. Dos. ¿Cuántos tiene que haber por lo menos testigos en la Torá? Dos. Por lo menos. Mínimo. Mínimo dos. Lo dice, por ejemplo, a ver que se acuerda Yose, le voy a probar. Hebreos 28:10. ¿Hebreo? O 10:28, a ver. Me voy a probar yo ahora. Hebreos 10:28, ¿qué dice? A ver. A ver, ya te están buscando. Dice, el que no hace caso a la Torá. Fuerte, 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 fuerte. El que no hace caso a la Fuerte, Torá fuerte, de fuerte, Moisés, fuerte. Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin compasión. El que no hace caso, cualquiera dice, cualquiera que no haga caso a la Torá de Moshe, está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Hebreos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El que no hace caso, o el que hace caso omiso, o el que es indiferente a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3, muere irremisiblemente. ¿Oh? ¿Lo vemos? Ahora, Obed era un testigo fiel. Estuvo el arca, el Arón HaKodesh, porque no estuvo, no había. El Arón HaKodesh, señores y señoras, y creyentes y amigos, solamente se ponía en el Mishkan y en el templo, pero estuvo en la casa de Obed. ¿Y qué representa el arca? El Arón HaKodesh. La presencia de Yahweh. O sea que la presencia de Yahweh está donde está el testigo fiel, el testimonio, donde se da testimonio de Él. ¿Y cómo yo doy testimonio de Él? Cuando la gente me ve que yo guardo Shabbat, cuando la gente me ve que yo guardo la fiesta, cuando la gente me ve que yo tengo la identidad de la Torah. Baruch Hashem, eso es un testigo fiel. Y más adelante vamos a ver a otro, ¿sí? O sea que Obed era un testigo, pero ¿un testigo de qué? De la obediencia, de la sabiduría, ¿sí? La gematría Obed, ¿sí? Es la misma que la palabra Jochma. ¿Y qué es Jochma? Sabiduría. Bastante lindo, ¿no? ¿Qué estamos abriendo entonces? Un código que estaba cerrado y ahora lo estamos abriendo. ¿Por qué? Porque tenemos decodificador. ¿Cuál es el decodificador? La revelación que Yahweh nos da. Baruch Hashem, ¿sí? La mataná, este regalo que Yahweh nos da. ¿Sabían que a Yahweh le gusta regalar cosas? Claro que le gusta, le encanta. Entonces, la sabiduría, ha-jochma, ¿sí? ¿Qué dice que el que no tenga sabiduría? Se la pida. Ahí bueno. Entonces tenemos varias clases de gematría como dijimos.
En este caso vamos a ver una gematría que se llama gematría Atbash. Atbash. Que es, ¿cómo le puedo decir? Bueno, justamente, de código cerrado. No cualquiera sabe esta gematría. Es más, los eruditos se están encontrando muchas cosas en la Torá que han pasado y van a pasar en el futuro. Están la caída de la Torre Gemela, la muerte de Kennedy, muchas cosas. Pero ¿cómo se decodifica? Solamente con la sabiduría que Yahweh da. Baruch Hashem. O sea que vemos que en la gematría Atbash la sabiduría es 207. O sea, la misma que la palabra Or, luz. Entonces, ¿qué es tener luz? Como la representación de la menorá, ¿qué es? ¿Qué es la menorá? El árbol de la vida. ¿Y la Torah qué es? El árbol de la vida. Muy bien, Baruch Hashem. Entonces era alguien que conocía la luz. Tenía luz y tenía sabiduría. Ahora, duplica la letra Dalet. ¿Sí? La Dalet, que tiene el valor numérico de 4. 4, muy bien, en gematría simple, ¿verdad? La simple. Después te la Shemí, que es más avanzada. Y, bueno, 24 clases que le dije. Obed era entonces un naví, un vocero de Yahweh, un testigo de su nombre. Porque la llave, el secreto, está en el Shema Meforash. Esto ha sido una controversia durante mucho tiempo, y lo sigue siendo hoy, que dice que no se pronuncia, que no se, ¿verdad? Pero viene Yeshua y le viene a enseñar. ¿Cómo entonces que si no se podía pronunciar, que lo enseña Yeshua? ¿Le enseña que no se puede pronunciar? No, le enseñó el nombre, dice. Entonces, ¿y qué dice? La llave del conocimiento que ocultaron los Perushim, los fariseos, los malos, por supuesto, bueno, los detractores. Entonces el nombre de 4 letras, ¿cuál es? Yud-Heh-Vah-Hei. Yud-Heh-Vah-Hei, Baruch Hashem. Así que es testigo de quién? De Yahweh. Testigo de Yahweh. Pero podemos decir más aún que Obed era un conocedor de los 4 sentidos de la Torá. ¿Y cuáles son los 4 sentidos de la Torá? No, ya lo hemos dado. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el método hebreo de estudio? ¿Cómo se llama el método hebreo de estudio? ¿Pardes? El Pardes, ahí tenemos el Peshat, ¿sí? Remes, ¿sí? Derash, y el último, código cerrado. El secreto. Hashem. Shaul dice, os digo un secreto. Uy, Pablo, una vez más estás hablando Torá. No puede ser. Os digo un secreto, dijo Pablo. No todos seremos, no todos dormiremos, dijo. Si no, en abrir y cerrar el ojo, al final shofar. ¿Dónde se toca al final shofar? Hay que conocer conceptos, hay que conocer fiestas para esto. ¿Qué se toca en Yom Kippur? En Yom Kippur, cuando se cierran las puertas. ¿Qué se toca en Yom Kippur? El shofar. No. Las trompetas. Muy bien. ¿Cuántas trompetas? 2 y un shofar. En Yom Teruah, 2 shofarot y una trompeta de plata. Mucho. Baruch Hashem, ¿verdad? Entonces tenemos un shofar, 2 trompetas de plata. ¿Qué quiere decir plata? En hebreo. Redención. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur somos redimidos. ¿Cuándo qué? Cuando hemos cumplido y se nos ha perdonado. Baruch Hashem. En el simbolismo de Yom Kippur, que es pasar la prueba, haber sido aceptado por Yahweh y ser redimido, justamente, que eso es ser redimido. Entonces, la plata es redención, por eso la mayoría son 2 trompetas de plata y un shofar.
¿Ok? Entonces, vemos allí que en el valor Shemi, ¿sí? O completo, podríamos decir, de la letra Dalet, tenemos una de este código. Se trata entonces de estos valores, esta suma de valores de los 4 sentidos de la Torá, que es, dijimos, pardes. 9, 83, 105, 188. Nos da 385. ¿Lo que números ahora? Pero hay códigos. Y hay 24 clases de gematría. Entonces la verdad, o sea, Emet, está en el nombre de Obed. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué está la verdad? ¿Por qué? Porque obedecía. Porque obedecía. Entonces, la Emet, que vemos aquí, la verdad, de la que nos habla esta para allá. Nos habla de verdad. La Torá es verdad. Tu Torá es verdad, dijo Yeshua. Eso es lo que conocía Obed. Y por eso fue un testigo de Yahweh. ¿Quién más fue un testigo de Yahweh? Le voy a demostrar, con demostración, en el Brit Hadashah, en el último libro de Brit Hadashah, muy bien, Revelaciones o Gilgalut, el quinto evangelio, que nuevamente la calidad hebrea de aquel que escribió en código cerrado para el que no tiene sabiduría, porque dice, que vamos a ver ahora, Apocalipsis 13, 17, la bestia que sube de la tierra, que muchos dicen, ¡ay, es el 166! ¿Verdad? Que andan por ahí, por todos lados, poniéndose números. Pero dijimos que los códigos, ¿cómo se componen? ¿Y qué más? Y letras. Números y letras. Pero las letras hebreas tienen su valor numérico. Y miren, se los voy a comprobar. La bestia, para que ustedes vean la calidad hebrea del que escribió, no escribió en griego, no, aquí se escribió en hebreo para hebreos. Y dice, la bestia que sube de la tierra y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres y libres esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie puede comprar ni vender, sino el que tenga la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre, alfa numérico. ¿Lo ven? ¿Ven la calidad del hebreo? ¿Ven que en el Brit Hadashah está repleta de conceptos hebreos? Que si no lo entendemos, vamos a leer y no vamos a entender. O sea, vamos a entender lo que leemos. Pero aquí no está el secreto. Aquí no está el Sod, que es la última etapa de la revelación. Dijimos pardes, el método hebreo, ¿verdad? Y aquí dice, miren lo que dice aquí, miren lo que dice. Sino que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. No es número solamente. Claro, marca. Dice número de su nombre. Entonces, aquí hay sabiduría, dice. El que tiene entendimiento, ¿quién tiene entendimiento? El que sabe Torah. Dice que calcule el número de la bestia porque el número es número de hombre. O sea, es un nombre. Porque en él hay que calcularlo. ¿Y cómo se calcula? Por la gematría hebrea que estamos viendo ahora. Baruch Hashem. Entonces hay que estudiar. No, hay que estudiar. Sí, bueno, lo podemos decir, sí. Sí, porque si vemos en las letras hebreas, Sameh, tenemos el valor numérico de 60, a ver, me ayuda, wow, su valor numérico es 6, Sameh de nuevo, su valor numérico es 60 de nuevo, ahí va formando sus, que en hebreo es caballo, que en hebreo es caballo o bestia, Caballo, ¿ves? es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero muchos no lo quieren ver. Y G de Gineni, aquí está, ahí está, Ginema Toumanaín, miren cuán bueno, miren, ahí está. Hay que saber hebreo,
y les insto a que busquen urgentemente un maestro de Torá, creyente en Yeshua, por supuesto. Bien, ahora vamos a entrar recién en la segunda etapa. ¿Sí? ¿Tienen tiempo? ¿Tienen tiempo? Bien. Bueno, acá parece que sí que tienen tiempo porque no hay nadie. Pero bueno, lo van a escuchar después. Quizás, tal vez, puede ser. Bien, ahora vamos a entrar bien en la Shur, a segunda etapa, que tenemos otro personaje. Personaje bíblico que se paró firme antes de ceder al mal. El mal lo vino a tentar, le sacó todo lo que tenía. Muy bien, un aplauso. Y Job, está mal, no tenía que aplaudirlo tanto. Medio aplauso entonces, porque en hebreo, ya saben ustedes, y Job. Claro, tiene otra sustancia, ¿verdad? Cuando decimos en hebreo los nombres, es otra cosa, no es lo mismo. Entonces, para esto recurrimos a ese personaje bíblico, ¿sí? Para también unirlo a esto. Dijimos que la Parashá Nitzavim se lee antes de Yom Teruah, mal llamada, que vamos a verlo más adelante si tenemos tiempo, Rosh Hashanah, ¿verdad? Explicamos ahora que, por ejemplo, el Todopoderoso, Yahweh, bendice estos días, ¿verdad? El mes de Tishri, o sea, el séptimo mes. Pero el shofar empezó a sonar ¿cuándo? El mes sexto. Dijimos Elul. El primero de Elul transcurren 40 días hasta Yom Kippur. El último día de Yom Kippur. ¿Sí? El 10 de Tishri, ¿verdad? Entonces, vemos que Yahweh sí bendice este día para nosotros. De hecho, el primer verso de nuestra parashá dice: todos ustedes, Atem, como dijimos, ¿verdad? Todos ustedes están parados hoy, cuando subrayamos, ¿se acuerdan? Ante Yahweh, ¿sí? Dice los líderes de las tribus, ya leímos, los ancianos, los oficiales, todo hombre de Israel. Alude justamente a lo que estamos hablando, o lo que va a venir, que es Yom Teruah, el día del grito, de aclamación, preparándonos para el juicio. Todos van a pasar delante. Y eso lo vamos a pasar. ¿Sí? Porque dice, una vez muere el hombre, juicio. Din. La palabra hoy, que subrayamos al principio, ¿se acuerdan? Lo explicamos en referencia a esto. Justamente, hoy, Yom Teruah, o cuando sea Yom Teruah, el día en que todos estamos parados firmes, escuchando el shofar. Todos parados firmes, sin que vuelen a mosca, porque ¿quién habla cuando suena el shofar? Yahweh. Baruch Hashem. No habla el hombre a Yahweh, no habla el hombre al hombre, eso son las trompetas de plata, sino que habla Yahweh al hombre. Por eso es la importancia de saber y conocer y tener la kavaná, saber qué se está haciendo, no solamente hacer ruido. Baruch Hashem, porque ya dijimos un rash, un ruido nada más, sin sentido. Entonces, cuando tenemos aquí el saber lo que estamos haciendo, es importante. Entonces, todos estamos parados porque es el día del juicio también, en que toda la humanidad se dice que pasa delante del trono de Yahweh, y ahí decide quién vive este año o quién muere. Baruch Hashem. Entonces, pero, ¿de dónde aprendemos esto? ¿De dónde lo aprendemos? Que cuando dice hoy, se refiere a Yom Teruah. Bueno, lo aprendemos a partir de esto que vamos a ver. En la tierra de Uz había un hombre que se llamaba, dijimos, Iob. Este hombre era intachable y recto, temía a Yahweh y rechazaba el mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas.
y poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burros, y tenía una gran cantidad de sirvientes. Era el hombre más grande entre todas las personas del oriente. Sus hijos solían turnarse para celebrar fiestas, antes de la entrega de la Torá. Y en sus hogares invitaban, en este caso, a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. E invitaban, ¿por qué había celebraciones antes? A ver. Sí, por la lluvia, por la siembra, por la cosecha. Es más, las fiestas casi todas están en base a las cosechas y siembras. Lluvia temprana, lluvia tardía, tenemos Pesa, la siembra de la cebada, tenemos Shavuot, la cosecha de la cebada, tenemos Shavuot, la cosecha del trigo, tenemos Sukkot, la cosecha de las hortalizas y frutos, ¿verdad? Tenemos Bikurim, los primeros frutos, pero Yom Teruah no está relacionada con ninguna cosecha ni siembra. ¿Con qué? Ahora vamos a ver. Entonces, vemos que ahí invitaba a ver con ellos cuando las festividades hubieran seguido su curso y Job las enviaría y las purificaría. Temprano en la mañana sacrificaría una ofrenda, un corbán, olá quemado, por cada uno de ellos. Porque pensando, quizás ellos, mis hijos, han pecado y han maldecido a Yahweh en sus corazones. ¿Sí? Esta era la costumbre de Job día a día. Baruch Hashem. Y sucedió el día en que los malajim vinieron a presentarse ante el Todopoderoso y a Satán también vino con ellos. El Todopoderoso le dijo a Satán, ¿de dónde vienes? Y a Satán le contesta, de vagar por la tierra y de venir en ella. Entonces el Todopoderoso le dijo a Satán, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Él es irreprensible, ¿correcto? Uno a su Elohim y evita el mal. Evita el mal. En hebreo las palabras el día, en el versículo 6 es Hayom, como dijimos, que subrayamos al principio, ¿se acuerdan? Pero en arameo, en la traducción nos está indicando, y no dice Hayom, si dice Hadin, el día del juicio. Pero está unido igual de todas maneras, porque a Yom Teruah se le llama el día, o el día del juicio también, como dijimos, el día del juicio de Yom Teruah. Entonces, la misma palabra hoy, en el primer versículo de la Parashá Netzavim. ¿En qué versículo dijimos que estaba? En el 6. ¿Y el Uy qué de mes es? 6. En el lenguaje del análisis vemos que este tipo de relación se conoce como cuando comparamos textos y hay una palabra en común, llamamos Geserá Shabá. ¿Se acuerdan? Comparativas de textos, donde se encuentra una palabra en común. En este caso, Hayom, pero en el arameo, que es el día del juicio. Entonces, vemos que cuando hacemos Geserá Shabá, ¿sí? Que es, le explico, son el derivado de dos pasajes con la misma redacción, ¿sí? En este caso hay una palabra, exactamente la misma, Hayom, cuyo contexto es explícito en Job e implícito en la parashá que estamos viendo. O sea que está implícito
la palabra Hayom, porque Yahweh dice Atem Hayom, Atem Nitzavim Hayom, y aquí en el versículo 6 también está hablando del día y del juicio. Entonces está implícita, ¿sí?, en esta parashá. Por lo tanto, el significado de Job se aplica a esta parashá. Bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos que es estar firmes? No desviarse de la voluntad de Yahweh, la razón Yahweh. De paso, vamos a notar que el versículo en que aparece, como dijimos, Hayom, es el sexto versículo del libro. Los primeros 5 versículos presentan a Job y su situación en la vida. ¿Ok? Por lo tanto, los primeros 5 versículos corresponden a los primeros 5 días de la creación, y el sexto versículo, que describe el día de Yom Teruah, el día del juicio, corresponde al sexto día de la creación. Porque la advertencia, ¿cuándo comienza? El primer día del mes de Elul. En el Facebook todo lo pusimos ahí. ¿Sí? Pusimos, este es el primer día, comienza el mes de Elul. Baruch Hashem. El shofar suena 40 días, durante 40 días de advertencia, para que se vuelvan a la Torá. Por eso son los días de retrospección. ¿Ah? Corresponde a este versículo, el sexto versículo, que describe el día de Yom Teruah, el día del juicio, que corresponde al sexto día de la creación, que es el primer día de Tishri, del séptimo mes. ¿Ok? Entonces, ahora que sabemos que Job es la descripción de Yom Teruah como el día del juicio, Yom Hadin, para todas las criaturas, la pregunta se presenta: ¿por qué aprenderíamos un hecho tan importante sobre la esencia de Yom Teruah solo a propósito de la historia de Job? ¿No deberíamos esperar que un hecho tan básico se establezca explícitamente en la Torá? Entonces vemos que también los 3 libros de Moshe, ¿sí?, la respuesta es que Moshe describió 3 libros. La Torá habló de Job y la descripción de las profecías de Bilam en la Torá. Todo eso está unido. Estos 3 libros corresponden a los 3 estados posibles de un ser humano. ¿Ok? Que era un sadik, justo. Un hombre ahí, un intermedio, es un Benoni. Y el otro último, el que hace ruido. ¿Cómo era? Un rayá. Un malvado. ¿Y cuál es la definición de malvado en la Torá? A ver, leemos de nuevo Hebreos 10:28. No importa, pero lo acordamos. Y acá, Todo aquel el que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. ¿qué es un malvado? El que no hace caso a la Torá de Moshe. Punto. El hombre que evita la Torá y para Yahweh es un rayá. Y el tibio, un benoni. Y el justo por la fe vivirá. ¿Pero qué fe en el hebreo? Una- Obediencia. ¿Se acuerdan de Obed? Sí, era un sadik. Entonces, vemos aquí que Sadik se escribe con la letra Sadi, ¿se acuerdan? Sí, ¿Qué es la letra Sadi en hebreo? Sedek, sadik. Sadi. ¿Qué era? La- Derivaba una palabra de ahí. Orden, de ahí misbah. Se escribe con Sadi. ¿Qué más? Orden, gobierno, reino. Hubo muchas palabras que se escriben con la letra Zadi. El orden en el caos. ¿Se acuerdan que siempre les digo?
que lo tendrían que leerlo, el orden en medio de este caos. Zab, ¿se acuerdan de para allá? Zab, la raíz, Zab, orden. Entonces, un rayá, un malvado es todo aquel que no guarda la Torá, todo aquel que da vuelta a su oído para no oír la Torá, como dice el libro de dice Mishle, hasta su oración es abominable. Baruch Hashem 9:26, Mishle 9:26. También dice que el juicio será sin misericordia para aquel que no tenga misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Baruch Hashem. Pero Yahweh tiene misericordia de quien quiere tenerla. Baruch Hashem. También en Romanos 2:13 dice que los únicos justificados ante la fin Son son los hacedores, de la porque Torá. los oidores no tienen ninguna justificación. Es Hebreos 10:28. No hay justificación. Muerte, irremisiblemente. Al menos nadie va a guardar toda la Torá. No. Me adelanto a aquellos juicios que emiten muchos, ¿verdad? Pero, ¿qué mide Yahweh? La intención del corazón. Claro, hay que hacer lo más que se pueda, ¿verdad? Se dijo en una parasha hace años que la obediencia de las migoy a ser un cerco protector alrededor. La Torá es un cerco protector. ¿Se acuerdan? Hashmal. Hashmal, cerco protector eléctrico. Hashmal. Vemos que aquí el Todopoderoso dice en Apocalipsis los libros. Los libros. En Yom Teruah también, cuando si hay un juicio, se tiene que abrir la Constitución. ¿Verdad? ¿Cuál es la Constitución de Israel? La Torá. Baruch Hashem. Mejor dicho, debería ser la Constitución del ser humano. En este caso son la Constitución de aquellos que guardamos la Torá. Esa es nuestra Constitución. Y lo dice Efesios 2, 11 al 14, ¿verdad? Alejado de la ciudadanía de Israel, sin pacto, sin promesa, sin Elohim estaban. A ser ciudadano de un país yo tengo que cumplir la Constitución. Muchos quieren entrar al reino, digamos, sin cumplir la Constitución, pero eso sería ilegal. Van derechito para la cárcel si no cumplen la Constitución de un país. Aunque yo no sea del país y me hago ciudadano de ese país, por ejemplo, Teresita, usted tiene que cumplir la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Aunque sea argentina, pero tiene ciudadanía de uruguaya. Y las leyes no son las mismas. Sí, me da cuenta. Bueno, entonces el Todopoderoso abre 3 libros. El libro de los justos, los libros de los tibios, pero dice que lo va a vomitar de la boca, y de los impíos, porque todos van a comparecer delante del trono. Todos. Justos, intermedios y malvados. Impíos, que es lo mismo. Para un buen año. Como decimos, Umetuka Sheli, que seas inscrito, que te mantengas inscrito en el libro de la vida. Así saludamos, ¿verdad? Se saludan aquellos que piensan de la finalización, pero de todos modos son el día del juicio igual de Yom Teruah, ¿sí? Aunque hayan cambiado el nombre, el significado, el concepto es el mismo. Todos comparecen delante del trono de Yahweh, ¿sí? Y la decisión de él. Entonces se abren 3 libros simbólicamente, digamos, el de los justos, el de los medios y el de los malvados, ¿sí? Pero los intermedios, dice que permanecen en una revisión hasta Yom Kippur. Qué bonito. Cuando se firman según el final del juicio, el juez firma a lo último, después de un veredicto. Nunca firma una, ¿cómo que se dice? Cuando ya está todo terminado, una consumación, ¿sí? Nunca firma, un veredicto, ¿sí?
nunca afirma el resultado antes. Siempre es después de la acusación, de que se le encontró culpable o inocente. Nunca. Con base en uno de los libros de los antiguos judíos que se llama el Tañá, ¿sí? El Benoni, el Benoni, el intermedio, lo que significa que no pueden vencer por completo su inclinación por lo negativo, está luchando constantemente por llevar una vida buena y recta. Ok, Shaul lo dice a esto. A ver si se acuerdan. Si les viene a memoria, tiene que venir a memoria la Torá, tiene que venirle a memoria. Todos los que estén dentro del marco de la Torá serán juzgados con la Torá. Y los que están fuera morirán. No dicen juzgados. Si ustedes lo leen, no dice, no hay oportunidad. Pero aunque nosotros fallemos estando dentro del marco de la Torá, seremos juzgados con la Torá. Pero todos los que están fuera de la Torá, no hay oportunidad. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Hasta el Benoni, ahí, intermedio. Entonces, que no puede meter completo, eso somos nosotros. ¿Quién te dice que, a ver, quién no peca? Baruch Hashem. Entonces, la descripción, vemos allí que luchando constantemente para llevar una vida buena y recta. Por lo tanto, porque ¿qué mide Yahweh? Dijimos, las intenciones. O no luchamos por cumplir los misbot. Es fácil, nosotros súper cumplimos los misbot. No, mentira. Luchamos, tenemos pruebas, tenemos fortalezas para cumplirlos. Pero ¿está en nosotros hacerlo sí o no? Sí, Baruch Hashem. Por lo tanto, vemos allí que se está luchando constantemente para llevar una vida buena y recta para cumplir la Torá. Por lo tanto, se deduce que Job es el intermedio original. Porque el único Sadik aquí es Yeshua. Que no precisa nada. Todos comparecer en el juicio. Todos. Entonces, vemos que Job es el intermedio original, el Benoni. Todos nosotros entonces lo somos. La descripción de Moshe, de Job, que él nombra, es una persona encerrada en una lucha existencial constante consigo mismo y con la providencia de Yahweh, cuestionando constantemente a ambos, o no les discute a Yahweh, Job. Y Elohim le muestra todo el universo, más o menos. ¿Acaso tú estabas cuando formé, ¿se acuerdan? Le nombra las constelaciones, todo. Hasta el vientre, cuando estaba dentro del vientre de la madre. Tazría. Entonces, vemos allí que vemos un ejemplo del Benoni en Job, que luchó contra sus inclinaciones también, pero Yahweh dijo que era mejor que todo lo que estaban sobre la tierra, dijo. Le dijo a Satán eso. ¿Y quería decir que no falló? No. Entonces, vemos ahí que que la providencia, vemos ahí, cuestionando constantemente a ambas, nunca llega a una conclusión satisfactoria. De una forma u otra, incluso antes de que nos digan sobre el sufrimiento y la prueba de Job, aprendemos que cuando las festividades hubieron seguido su curso y Job y la temprano la quemada, o sea, total, no aprovecharía nada para él, ¿sí? Por cada uno de sus hijos, de ellos, pensando, quizás mis hijos han pecado y maldecido a Yahweh y en sus corazones, dice, Levavot. Entonces, esta era la costumbre de Job día a día. Ahora, ¿cuáles son los corbanos nuestros? Shema Israel, Yahweh, día a día, Baruch Hashem, o debería hacerlo, ¿sí? Entonces, que Yahweh siempre esté en nuestros pensamientos.
Entonces, al igual que el Benoni, el intermedio, que se personifica en Job, que es constantemente consciente de la facilidad con la que una persona puede y actuar de manera incorrecta. O sea, que yo no me crea más de lo que debo creer. Yahweh es Yahweh. De él provienen todas, absolutamente todas las cosas. Todas. Baruch Hashem. Entonces, como dice en la Tanaj, no digas que fue por tus fuerzas que has logrado estas riquezas. No digas que por tu fuerza venciste, sino por Yahweh. Entonces, vemos que allí Job es constantemente consciente de la facilidad con la que una persona puede resbalar y actuar de manera incorrecta y por lo tanto permanece siempre vigilante contra el pecado. Pero aún más, y Job, como el Benoni, que se describe en la Tanía, es súper sensible a los pecados del corazón, el campo de batalla en él que se libra la guerra contra la inclinación del mal. ¿Dónde está la batalla? Dice, en la mente. En cualquier caso hemos encontrado que en Yom Teruah, que es el día del juicio principalmente para aquellos que son intermedios, nosotros, prácticamente todos, y así la esencia, lo esencial de Yom Teruah, como el día del juicio, se recoge de la descripción de Job, del libro de Moshe, sobre las luchas existenciales del Benoni, del intermedio. El Targum Yonatán, que es uno de los Targumín, es en los escritos arameos, Baruch Hashem, que son interpretados después de leer la Torá en hebreo, se interpreta en arameo, no en hebreo. El Targum Yonatán, por ejemplo, nos dice algo importante, que hay un comentario sobre estas interpretaciones, o sea, las siguientes tres interpretaciones. Sugiere tres interpretaciones, diferente del cual podría ser el contexto del juicio de Job. Primero, el día general del juicio para todas las criaturas, Yom Teruah, todos comparecen delante del trono de Yahweh. Dos, el día personal del juicio de Job, en referencia a su cumpleaños, ¿sí? Al día del que nació, para que una persona sea juzgada en el día que nació. Entonces, vemos el 3 que simplemente un día, o sea, son interpretaciones, ¿verdad? Simplemente un día en particular en que ocurrieron estos eventos. O sea, acá son interpretaciones. O puede ser, que dijimos, el día general del juicio de la criatura, el día de que él nació, o simplemente que se está refiriendo a esto, Moshe, o simplemente un día en particular, ¿sí? En que ocurrieron estos eventos. O sea, un día X. ¿Ok? Pero a tener en cuenta que estas tres posibilidades corresponden a tres dimensiones de la realidad descritas, ¿sí? Por ejemplo, el Baal Shem Tov, como los Olamim. ¿Qué son Olamim? Dimensiones, mundos, ¿sí? De Olam. ¿Sí? Un día en particular o parte de la historia, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, las interpretaciones pueden ser varias, que dijimos, el día de Yom Teruah puede ser el día que nació, o por el día que nació, o por un día X, ¿sí? ¿Qué es Yom Teruah? Yom Teruah es la coronación, es cuando el rey es coronado. El rey es coronado. Es otro sentido de Yom Teruah. El rey es coronado. Ahora, vemos el 2, de hecho, el mundo fue creado, dice, el 25 de Elul. Y Yom Teruah es el sexto día de la creación. El día en que Adán Arishon y Eva fueron creados, lo dice la Torá.
el sexto día, ¿verdad? El sexto día fue creado el hombre. Por último, vemos entonces que 25, ¿dónde hay 25 en la Torá? Shema Israel tiene 25. ¿Sí? Que lo resumíamos en una palabra, ¿cuál era? Ko. ¿Se acuerdan? Ko. Ko es, bueno, ahora no lo vamos a ver, pero lo hemos dado en otras parashot. Ko es Mashiach. ¿Sí? Ko. El resumen del Shema Israel. Oye Israel, Yahweh Elohim, Yahweh no es. ¿Sí? Baruch Shem Kevod, Malchut Leolam Baer. Bendito sea el nombre de su reino eternamente. Ok, eso está resumido en la palabra Ko. Ok. Entonces hasta aquí hemos dado una luz, como hemos visto, de la unión de estar parados firmes a esta conmemoración, a este recuerdo. Cada vez que pasa esto en el año, recordamos o nos tendría que hacer recordar, ¿sí? Todo el año tendremos que recordarlo, pero esto es enfático porque por algo suena el shofar, ¿sí? De estos días temibles, Yamin Oraim, ¿sí? Y hablando de eso, bueno, vamos a dar un patallazo justamente porque no vamos a estar en Yom Teruah, dando para aquellos que no saben. Vamos a hablar un poquito de Yom Teruah. Ya me voy a hablar. Dijimos que es el primer día del séptimo mes, Tishri. ¿Sí? La Torá nos ordena que observemos el día apartado de Yom Teruah. Lo encontramos en Vaikra, Levíticos 23:25. ¿Sí? ¿Qué significa? El día de grito, de la alarma, del juicio, como dijimos, de la apertura de los libros, ¿verdad? El día de sonar el shofar. ¿Sí? Y dijimos, bendito el pueblo que conoce el sonido de la teruá. Salmo 89:15. ¿Ok? Entonces, Yom Teruah es un día de reposo total, ¿verdad? No se hará nada. Dice ahí en Levítico 23, no harán ningún tipo de trabajo servil. ¿Sí? Descanso total del trabajo. Está prohibido. Si no cometemos Hilul Hashem, profanación del nombre del Eterno. Una de las cosas únicas de Yom Teruah es que la Torá, también que son abiertos los libros, ¿verdad? Como ya vimos los 3 libros. El libro del justo, libro del intermedio, Benoni y el vemos que acá, que una cosa que es que la Torá nos dice cuál es el propósito de este día. ¿Cómo se llama también el día, perdón, a este día? El día escondido. El día escondido. La Torá da al menos una razón para todos los demás días Kedoshim. 2 razones para algunos. Las Bisbot, ¿sí? Por ejemplo, vemos que en Matzot, pan sin levadura, conmemora que la salida del pueblo de Israel de Misraim, de Egipto. Pero también es una celebración del comienzo de la cosecha de la cebada. Por eso la matzah se hace con cebada. Baruch Hashem. Eso lo encontramos en Shemot 23:15, Vaikra 23:4 al 14. Después tenemos, que es la extensión de la Pesaj, justamente la primera vemos que nombramos, es Shavuot, la fiesta de la semana o de las cosechas. Cosecha que se cosecha que el trigo. Entonces se hacen los 2 panes, ahora no sin levadura, sino con levadura, las 2 jalot, con levadura. ¿Sí? Celebración entonces, vemos allí la fiesta de la cosecha de trigo, Shavuot, Hechos 2, ¿verdad?
Para aquel que no sabe, ahí estaban celebrando una fiesta que se llama Shavuot, en Hechos 2. No se creaba ninguna iglesia, como dicen, ¿verdad? Es la celebración de Shavuot, la fiesta de Shavuot es una celebración de la cosecha de trigo. En Shemot 23:16 vemos eso, 34-22. Después tenemos Yom HaKippurim, antes tenemos Yom HaKippurim. Ahora, después de Yom Teruah, ¿verdad? Perdón, de Kippur. Yom HaKippurim, el Día Nacional de Expiación. Y después tenemos, última fiesta, Sukkot, la fiesta de las cabañas, de las enramadas, que conmemora el peregrinar de Israel, ¿en dónde? En el yermo, en el desierto, donde acampaban, ¿verdad? Y de ahí es la fiesta de Sukkot, que se hace la sukkah, o sea, la tienda, la enramada, ¿sí? Que se conmemora ese peregrinar abundeo de los israelitas durante 40 años en el yermo, en el desierto, y también es una celebración de la recolección también de productos agrícolas. Por eso se pone en la azúcar frutas, ¿sí? Ramas verdes, frutas, etcétera, ¿verdad? Con los 4 elementos que sabemos, ¿verdad? Y también vemos eso entonces en Éxodo 23:16, Shemot 23:16. En contraste con estas festividades de la Torá, encontramos Yom Teruah, que dijimos que no tiene nada que ver ni con siembra, ni con cosecha, ni con nada. Sin embargo, el nombre de Yom Teruah proporciona una pista sobre el propósito. Teruah literalmente significa hacer un ruido fuerte. Esta palabra puede describir el ruido que hace una trompeta, pero también describe el ruido que hace una gran reunión de personas que gritan al unísono. Yahad, ¿verdad? Unidos. En Números 10 tenemos 5 al 6, donde nos dice, por ejemplo, y sucederá cuando el cuerno de carnero haga un gran sonido, cuando escuches el sonido del shofar, toda la nación gritará al unísono. ¿Sí? Un gran grito. Y el muro de la ciudad caerá en su lugar y la gente deberá subir como un solo hombre. Esa es la palabra para el vocablo ahí. ¿Cuál sería? Yahad. Mirad cuán bueno es y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, como un solo hombre. ¿Verdad? Entonces, como un solo hombre con un solo sentido. Todo el pueblo de Israel, nosotros tenemos un solo sentido. ¿Cuál es? Guardar los mandamientos de la Torá. ¿Sí? Es distinto que otras creencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que enseñamos nosotros los Meshihí, ¿verdad? A guardar la Torá, guardar los mitzvot. De esa manera tenemos testimonio de testigo, ya hemos hablado, ¿verdad? Y el muro de la ciudad caerá en su lugar y la gente deberá subir como un solo hombre contra ella. En Yehoshua o Josué 6:5 vemos eso. En este verso la palabra gritar aparece 2 veces. Una como la forma verbal, teruah, y la segunda como la forma nominal de teruah, aunque este verso menciona el sonido del shofar, cuerno de carnero, las 2 instancias de teruah no se refieren al shofar. De hecho, el versículo teruah se refiere a los gritos de los israelitas que fue seguido por la caída de los muros de Jericó. Si bien la Torá no nos dice explícitamente el propósito de Yom Teruah, su nombre puede indicar que está destinado a ser un día de oración pública o nacional. La forma verbal de Teruah a menudo se refiere al ruido que hace una reunión de fieles que llaman al Todopoderoso al unísono. Por ejemplo,
Aplaudan todas las naciones, griten a Elohim con voz de canto. Salmo 47:2. O grita a Yahweh toda la tierra. Salmo 66:1. O canten a Yahweh nuestra fuerza, griten a Yahweh, a Elohim de Jacob. Salmos 81:2. O griten a Yahweh por toda la tierra. Salmo 101. En Baikra 23-24, Yom Terúa también se conoce como Simrón Terúa. Dijimos, la palabra Simrón a veces se traduce como memorial, pero esta palabra significa mencionar, ¿sí? A menudo en referencia a hablar del nombre de Yahweh. Por ejemplo, en Shemot 3:15, Yesayá 12:4, Yesayá 26:13, Salmo 45:17, Hebreos 18, el día de Simrón, o recuerdo, memorial de Terúa, el grito también puede ser grito de mención. ¿De mención de qué? Del nombre del Todopoderoso. Mencionar. Entonces, puede referirse a un día de reunión en oración pública, ¿sí? Y en el que la multitud de fieles grita el nombre del Todopoderoso. Baruch Hashem. Hoy pocas personas recuerdan el nombre bíblico de Yom Terúa, como Yom Terúa. En su lugar, muchos andan repitiendo diciendo Rosh Hashanah, es Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, ¿verdad? Que literalmente significa cabeza del año. Rosh Hashanah, Shana, año, Ha, el. Entonces, literalmente significa cabeza de año y por lo tanto también año nuevo, dicen. La transformación de Yom Terúa, o día de los gritos, en ese año nuevo, es el resultado de la influencia pagana babilónica, llamarlo de esa manera, haberle cambiado el nombre, como los meses. Los meses en hebreo no tenían nombre. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? No tenían. Entonces, eso es la influencia babilónica, que a veces la estudiamos, ¿verdad? Pero por el solo hecho ya sabemos, pero a veces lo estudiamos simplemente para dar entendimiento a aquellas personas que recién están comenzando en la Torá. En la Torá los meses están numerados como primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, etcétera, ¿verdad? Lo dice, por ejemplo, Levítico 23. A los tantos días celebrarán, ¿verdad? Nunca dice el nombre. Dice en el mes tanto, al día tanto, por ejemplo, Shemot 12:2, el primer día del mes, Aviv, ¿verdad? Entonces, durante su estadía en Babilonia, que tuvieron 70 años, y en Judá, cautivos, nuestros antepasados comenzaron a usar los nombres paganos del mes babilónico, un hecho fácilmente admitido. Bueno, hasta acá más o menos un resumen de Yom Terúa para que muchos se enteren, los que no lo sabían. Y bueno, a nuestros Sahim les saludamos, Sameach Yom Terúa, Leshanah Habab Yerushalayim, ¿sí? Baruch Hashem. Entonces que tengan una feliz Terúa y posiblemente el próximo año en Jerusalén. Bien, nos vamos entonces. Esperamos haberle bendecido. Que sí, Shavua Tov a todos los que no nos han recepcionado. Nos vemos en el próximo Shabbat. Beserrat Yahweh, si así Yahweh lo permite. Shalom.